Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Vamos a comenzar con el hábitat. Viven en un ambiente de hielo y nieve. Son los depredadores terrestres más grandes del lugar. Comen casi todo tipo de cosas, comen lo que quieren. Sin embargo, han debido acostumbrarse a vivir en un ambiente difícil y con temperaturas extremadamente frías. Viven en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. No existen subespecies auténticas de oso polar debido al reciente origen de la especie, probablemente a finales del Pleistoceno, y la gran movilidad de sus individuos sobre los vastos campos de hielo, lo que reduce el aislamiento genético de estos. Aún así, los especialistas distinguen un modo informal de 6 poblaciones mayores. A continuación las voy a nombrar. En primer lugar tenemos en el oeste de Alaska y la isla de Wrangell. Norte de Alaska en segundo lugar. En tercer lugar, Canadá, donde se encuentra el 60% de los ejemplares mundiales. Posteriormente, tenemos a Groenlandia, Svalbard, Tierra de San Francisco y finalmente con Siberia. Solo quedan 3.000 osos polares en el Ártico europeo. El oso polar es el mayor y más fuerte depredador de los hielos marinos y costas árticas barridas por el viento. El macho adulto pesa en promedio 460 kilogramos, pero su agilidad es tal que puede saltar grietas de hielo de más de 3,65 metros de anchura. Los machos, casi desarrollados, miden de 2,40 metros a 2,60 metros de longitud. Las hembras, 1,80 metros. Pero algunos llegan a los 736 kilos, 3,30 metros de largo y 1,35 metros de alto en la cruz. Perseverante cazador, su extraordinaria fuerza le permite extraer del hielo por el angosto agujero respiratorio a una foca de anillos de 90 kilogramos, con tal ímpetu que le rompe la pelvis en la extracción. En invierno, las focas excavan y mantienen orificios respiratorios en el hielo. El oso polar las localiza por el olfato y espera a que asomen la cabeza, a veces después de taponear los otros orificios vecinos. Tenemos la alimentación, que es basada en huevos, algas, virutas, desperdicios de estaciones balleneras e incluso cadáveres de su propia especie. Pero la base de su dieta son las focas, sobre todo las de anillo y la barbuda, que constituyen presas esenciales para su supervivencia. Si no está muy hambriento el oso, se come solo las vísceras y el tocino de la foca, dejando el resto a merced de los carroñeros como el zorro ártico o los cuervos. El oso polar es un cazador esencialmente solitario, solo cazan juntas las hembras y las crías no mayores de 1 año. Pasando el periodo de celo, los machos abandonan a las hembras y no se ocupan de su familia. Durante el breve celo, luchan a veces salvajemente, el resto del tiempo se ignoran, a no ser que coincidan en algún festín de carroña, tales como ballenas o narvales atrapados. Reproducción. El apareamiento se efectúa en abril, pero la implantación del huevo fecundado se aplaza hasta septiembre. De ese modo, el nacimiento se produce a mitad del invierno, y cuando los cachorros son capaces de abandonar la guarida, tienen por delante todo el verano. Por lo tanto, sabemos que las mamás polares gestan desde los 6 a 10 semanas y alcanzan su madurez desde los 3 a 8 años. Los cachorros del oso polar nacen en invierno dentro de una cueva que la madre excava en una pila de nieve. Al nacer, estos miden de 17 a 30 centímetros y pesan de 300 a 500 gramos. ¿Sabías que en el Polo Norte la temperatura es menos 10 Celsius? La temperatura de su cuerpo es normalmente de 37 grados centígrados. Se mantiene gracias a una capa gruesa de piel y de una de aislamiento de grasa. El oso polar habita las costas árticas e islas de los 5 países que rodean el Polo Norte: Alaska en Estados Unidos, Groenlandia en Dinamarca, Noruega, Rusia y Canadá. Poseen un gran sentido del olfato, lo que les permite oler a distancia su principal alimento, incluso si estos se encuentran a 800 metros de distancia. Pérdida del hielo en el mar Ártico. La pérdida de la disminución constante del hielo en el mar Ártico es el principal catalizador del peligro de los osos polares. Sin el hielo del mar, los osos polares no pueden tener acceso a las focas, su alimento preferido. Ellos utilizan el hielo para saltar de un lado al otro y cruzar grandes distancias por su alimento. Sin el hielo, están atrapados en masas de tierra y no pueden cazar para alimentarse ellos o a sus crías.
De acuerdo con National Geographic, las hembras de ahora pesan 15% menos en promedio de lo que pesaban en el pasado. Ingestión de químicos peligrosos. Conforme los humanos continúan liberando químicos dañinos en el ambiente, numerosas especies animales como el oso polar se ven afectados perjudicialmente. De acuerdo con el sitio Oso Polar en Peligro, se ha encontrado que los osos polares cuentan con altos niveles desordenados de mercurio en su cuerpo, debido a los pequeños animales con los que se alimentan. Este tipo de exposición a peligrosos químicos ha exacerbado el peligro en que se encuentra la especie de los osos polares. Debido a que las aguas del Ártico se están calentando y a que hay menos acceso al hielo del mar, otros animales, incluyendo las focas, están cambiando sus costumbres de migración. Esto deja al oso polar sin poder contar con una fuente de alimento, que también pone en peligro su existencia. El resultado es que los osos polares permanecen con largos periodos de hambre. Uno de los resultados es el comportamiento caníbal que estos tienen. Debido a la retirada del hielo marino, los osos tienen más peligro debido a las condiciones dañinas a las que se enfrentan cuando tratan de encontrar hielo para saltar de un lado al otro. El agua es cada vez más dura y el camino más lejano, lo que resulta en un incremento del número de osos que se ahogan en la búsqueda de alimento. Con una gran población estresada de osos en declive, los ahogamientos son tan solo otra razón para que los osos polares estén cada vez más en peligro de extinción. Ayuda a disminuir los efectos del calentamiento global plantando árboles, cambiando a bombillas de luz de bajo consumo y bombas de enfriamiento o calentamiento, compartir el auto y reciclarlo.